Lan Hu, pero también la visión de un venezolano que conoce mucho China, Rodolfo Sanz, y Aymaria Gerdel, quien está trabajando en la parte cultural. ¿Cómo vincular la cultura y la geopolítica en la situación de Taiwán? Bueno, personalmente he tenido la oportunidad, como le dije al inicio del programa, de vivir por un periodo bastante largo en China, específicamente en Beijing. Estuve allá prácticamente 5 años, incluso durante la pandemia. Y en este periodo en China, también en mi universidad tuve la oportunidad de dictar clases de Relaciones Económicas y Comerciales en la Universidad de Economía y Negocios de China. Y allí mi grupo o mi salón de clases estaba compuesto aproximadamente por 20 estudiantes. Y estos 20 estudiantes eran predominantemente de la etnia Han, ¿ok? Recordemos que el 97% prácticamente de la población en China son de la etnia Han, pertenecen a esta etnia. Y había un estudiante que había nacido en la provincia de Taiwán y este estudiante coincidió justamente con lo que mencionaba el diputado, con la irresponsable visita de Nancy Pelosi a la provincia de Taiwán. Esto fue un tema casual de conversación en el salón y este estudiante rechazaba esta provocación porque lo calificaba como una provocación. Entonces, le menciono esta vivencia porque el estudiante que le menciono encajaba perfectamente en el grupo, incluso era de los más brillantes del salón y pertenecía a la etnia Han, había sido becado para estudiar en la capital de China y tiene unas perspectivas magníficas desde el punto de vista profesional. Entonces, ¿cómo vemos nosotros, quizás los extranjeros que tuvimos la oportunidad de vivir en China, el tema de Taiwán? Quizás es algo más mediático que lo real, porque hay acercamientos desde el punto de vista cultural. En Taiwán se habla el mismo idioma, tiene las mismas creencias. La población de Taiwán es aproximadamente poco más de 23 millones de habitantes y el 97% de esa población son de la etnia Han. Entonces, el que comprende la sociedad china, el funcionamiento de la sociedad china, comprende que Taiwán y China son una misma nación. Entonces, nosotros creemos, en función de esta vivencia, que este conflicto se puede solucionar de forma pacífica, como efectivamente se ha solucionado el tema de Hong Kong, la cuestión de Hong Kong y Macao, y que es cuestión de tiempo. Y yo creo que el mismo pueblo chino es sabio y no va a dejarse caer en provocaciones para servir de instrumento a intereses extranjeros que buscan el conflicto desde el punto de vista geopolítico. Así que esta fue una de las vivencias que me impresionó en mi salón de clases y las quería compartir con ustedes. Embajador Lan Hu, volviendo al tema de Taiwán, usted decía que es posible, con experiencias que han tenido, como el caso de Macao y también de Hong Kong, la posibilidad de dos sistemas dentro de un mismo pueblo con expresiones distintas, unas hacia el liberalismo, al capitalismo y otras hacia el socialismo y al comunismo. ¿Cómo hacer en el caso de Taiwán para preservar y que los taiwaneses entiendan esa situación? Y una segunda pregunta en este mismo bloque es, ¿cómo explicar, sobre todo en América Latina, este problema, más allá de Venezuela, para que los pueblos de América Latina entiendan la situación que ha estado muy ocultada por la propaganda internacional? Para nosotros, claro, y tal como le mencioné, para nosotros el gobierno central del país, que insistimos para la aplicación de esta política de un país, dos sistemas. Yo creo que también es muy confiable por el pueblo chino para esta aplicación como una forma pacífica a resolución de esta cuestión de Taiwán, porque igualmente como nuestros paisanos, nuestros hermanos taiwaneses, también una gran parte que apoya este proceso de la unificación, como somos de una misma familia, sino que también existe una parte de la fuerza secesionista. Lo que conquistamos, logramos apoyo es para estos hermanos taiwaneses, porque somos de una misma familia, queremos lograr una gran reunificación y la vitalidad de nuestra nación para compartir un mejor futuro. Y para América Latina existe, sí, algunos países que la gran mayoría de América Latina ya reconoce este principio de una sola China. Para este principio tiene tres elementos fundamentales.
Lo primero es que reconoce que en el mundo existe solamente una China. No existe un China o un Taiwán, no, solamente una China. El segundo es República Popular de China, es el único representante legítimo que representa toda China. Y tercer elemento es que Taiwán es una parte inalienable del territorio de China. La gran mayoría de nuestros amigos de los países de América Latina ya reconoció este principio para el mundo. 183 países ya reconoció este principio. El último sería un país del sur Pacífico, el Nauru, que reconoció en este principio en enero de este año, que incorporó como el último, el nuevo miembro para esta gran familia del consenso de una sola China. Señor embajador, ha sido agradable y muy completa esa explicación precisamente de una persona que viniendo de China y hablando bien el español nos ha ilustrado sobre el tema de Taiwán y particularmente los principios de la reunificación de la China continental. Yo creo que es parte de la cultura general profundizar más sobre esto, y en la última ronda de preguntas yo quisiera que tanto la directora del Instituto Venezolano de Estudios sobre China como el diputado y parlamentario, además miembro de la Comisión de Amistad del Parlamento con China, nos den su